Inspirarte de tus idols favoritas puede ser el primer paso para cuidar de ti misma. A veces creemos que para tener un glow up necesitamos gastar dinero, pero la verdad es que muchas idols tienen hábitos simples y conscientes que podemos adquirir y añadirlos a nuestra rutina. Hola amigas, si es la primera vez que ves uno de mis videos me presento, mi nombre es Ashley y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. Como ya pudiste ver en el título, el día de hoy te voy a estar enseñando a cómo tener un glow up inspirado en idols sin la necesidad de gastar mucho dinero. Este es un video que me lo han pedido y por supuesto yo me di a la tarea de investigar todos estos tips que puedan hacer sin la necesidad de clases costosas como ir al pilate o comprarse mascarillas súper caras o skincare, etc. No necesitamos nada de eso. Antes que nada, no olviden que tengo redes sociales, pueden seguirme, salgo en todas como ashley.rivas y ahora sí, comencemos. La terapia del hielo es algo que Jennie suele hacer y lo ha dicho en entrevistas tanto como lo ha mostrado en sus videos. Esto va más allá de un simple cubito en la cara. Ella ha mostrado que a veces sumerge el rostro en un balde con hielo, ya que esto ayuda a bajar la inflamación rápidamente, mejora la circulación, le da a la piel un efecto súper fresco y tonificado, ya que esto no solo cierra los poros, sino que también ayuda a reducir ojeras y cualquier hinchazón. Además es una forma de activar todo el sistema circulatorio y sentirse súper revitalizada. Claro que esto no es algo que se haga todo el tiempo ni durante mucho rato, solamente unos segunditos para evitar que la piel se enfríe demasiado o se irrite. Y si quieres empezar este método y ves muy brusco lo de meter tu cara en un balde con agua, puedes hacerlo con un cubito de hielo envuelto en una tela y pasarlo sobre tu rostro. Y así puedes ir probando cómo te sientes y si te gusta y si no. Si tienes poco tiempo por la mañana, una combinación de ejercicios y una rutina ligera de ejercicios puede marcar una gran diferencia en tu día. Dedicar de 5 a 10 minutos a estirarse no solo alivia la tensión muscular, sino que también mejora la circulación y te llena de energía. Y recuerda, es importante hacer los movimientos con calma, prestando atención a tu respiración y evitando forzar demasiado para prevenir lesiones. Como les dije, pueden buscar videos aquí en YouTube sobre rutinas que puedan hacer si son principiantes en ello. También pueden incluso hacer ejercicio en casa. Idols como Somi se la ha visto en videos literal poniendo un video de una clase de ejercicio y haciendo ejercicio en su casita. Así que no hay excusa, amigas. Se puede hacer, ¿se puede? Sí, claro que sí. Caminar por las mañanas te ayuda a despejar la mente, regular tus emociones, activar tu cuerpo y empezar el día con energía. Y si prefieres hacerlo por la tarde, también es perfecto para relajarte, reflexionar y conectar contigo misma después de un día largo. Puedes aprovechar para poner música, escuchar un podcast o simplemente disfrutar el aire fresco. Además, puedes salir a caminar por tu vecindario como hace Jennie, o incluso a un parque o alrededor de tu casa. Para ella, esto no es solamente hacer ejercicio, es una forma de reconectar con ella misma sin tener el ajetreo de su vida. Además, esto te ayuda a activar la circulación, mejorar el estado de ánimo y despejar tu mente. Y si lo haces por la mañana, te vas a llenar de energía y vitamina D gracias al sol. Y en cambio, si lo haces por la tarde, es una forma perfecta de desconectarte del estrés del día. Este es uno de esos hábitos que muchas idols practican y que no te cuesta absolutamente nada porque se puede hacer con las manos sin necesidad de tener algún tipo de herramientas como la guacha o el rodillito que se utiliza para los masajes. Hacerte un masaje facial, aunque sea por unos 3 a 5 minutos, puede ayudarte a mejorar la circulación y reducir la hinchazón del rostro. Es perfecto para hacerlo en la mañana si amaneces con la cara inflamada o en la noche para relajarte antes de dormir. Solo necesitas tus manos limpias y un poco de producto para que los movimientos sean suaves. Puede ser tu serum, tu aceite facial o tu crema favorita. Este es un tip que definitivamente tienes que implementar en tu rutina. Es algo que las idols suelen hacer súper constante a la hora de su skincare. Y la verdad es que es muy fácil hacerlo porque hay muchísimos videos tutoriales en YouTube con los que te puedes guiar para lo que tú necesites. Tomar agua desde que te levantas es muy importante, ya que durante la noche tu cuerpo pasa muchas horas sin recibir líquidos y al tomar agua al despertar puedes ayudar a rehidratar tus órganos y eliminar las toxinas acumuladas. Algo tan simple como tomar agua puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes y te ves. Mantenerte hidratada te ayuda a tener más energía, una piel más sana y una piel más clara. Por eso es fundamental tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día aproximadamente
importante, aunque esta cantidad puede variar según tu cuerpo, según el clima y según el nivel de actividad que hagas durante el día. Es especialmente importante mantenerte hidratada durante los ensayos y prácticas. Puedes incluso llevar una botella contigo a todas partes si es necesario, ya sea que estés estudiando, en el trabajo, saliendo a caminar o saliendo con tus amigas o en el colegio, escuela, etc. ¿Sabías que dormir temprano puede cambiar por completo tu día? Cuando te acuestas a buena hora y logras dormir al menos 8 horas, tu cuerpo realmente está descansando, tu piel se regenera y tu mente se reinicia, ya que no es lo mismo dormir tarde y levantarte cansada que dormir temprano y despertar con energía real para hacer todas tus cositas. Este tip de dormir temprano es un tip que idols como Kouyeon han dado en entrevistas, y por otro lado también está lo de despertar temprano. Puedes hacer como Jennie, si te cuesta despertar, poner varias alarmas. Ella literal mostró en uno de sus videos que pone muchas alarmas una tras otra para despertarse si no lo logra. Recuerda que aunque parezcan hábitos simples, la verdad es que valen mucho la pena. Un secreto que Irene ha compartido es que para mantener un cabello tan lindo como el de ella es necesario estarse cepillando el cabello varias veces al día, ya que cepillarlo con frecuencia ayuda a estimular el cuero cabelludo, distribuir los aceites naturales y darle brillo y suavidad sin necesidad de productos caros. Además, cepillarte el cabello es como un momento de cuidado personal, un pequeño ritual que te conecta contigo misma y mejora cómo te sientes. Así que si quieres un cabello bonito y sano, este es un tip que vale la pena probar. Y recuerda que también es importante no tocar tanto tu cabello durante el día para que no se engrase rápido. No es lo mismo estarse peinando el cabello que estárselo tocando con nuestras manitos. Para empezar, este tónico es súper natural, fácil de hacer en casa y tiene muchísimos beneficios para la piel. Para empezar, el agua donde se ha lavado el arroz está llena de vitaminas y minerales que ayudan a calmar la piel y aclarar manchas. Además, es ideal para las pieles sensibles porque no irrita y ayuda a reducir el enrojecimiento. Además, el agua de arroz ha sido un básico en el cuidado de la piel durante siglos. Es conocida por sus propiedades iluminadoras y se puede utilizar como tónico o incluso como mascarilla facial. Pero la verdad es que es muy fácil hacerlo, es simplemente lavar el arroz, meterlo a la nevera y luego rociártelo como un tónico literalmente. Yo sí vi que hay otras formas de hacerlo y siento que esta es la forma más básica. Yo abajo te voy a dejar un video que encontré donde explican paso a paso cómo hacerlo. También está la mascarilla de arroz. Esto es algo muy tradicional allá en Corea y es fácil y económico de hacer porque yo creo que todas tenemos arroz en nuestra casa, o la mayoría tenemos arroz en nuestra casa, y esta la puedes hacer de 1 a 2 veces en la semana para utilizarla. Como dije, esto va a estar en el video abajo bien explicado, no me voy a meter tanto en cómo hacerla, creo que el video te explica mejor que yo aquí en unos segunditos hablándote de ella. Se me estaba olvidando hablarte sobre los masajes faciales con cucharas. Yo sé que tú debes haber escuchado que se podía hacer con las manos, pero no con cucharas. Pero sí, esto se puede hacer. Es una técnica casera que sirve para definir el rostro sin la necesidad de herramientas. Y todo lo que necesitas es una cuchara metálica. Básicamente es agarrar una, meterla a la heladera y hacer tus masajes por la mañana cuando los necesites para mejorar tu circulación y definir tu rostro. Este es un truquito bastante simple y fácil que puedes utilizar si no tienes las herramientas y si no te gusta hacer masajes faciales con las manos. Por ejemplo, yo no soy muy fanática de hacerme masajes con las manos, como que no me gusta estar tocándome la cara así. Como que difiere un poco. Pero si es algo que se tiene que hacer, pues se hace, no pasa nada. Amiga, yo creo que siento que es algo que todas deberíamos saber, que hay que usarlo, pero honestamente siempre lo veía en tips y yo como que, ¿por qué siempre lo dan en tips? Y esto es algo básico que todo el mundo debe saber. Pues ya entendí el porqué y pues te lo vengo a explicar para que no quedes como yo de por qué hay que utilizarlo, ¿no? Eso es algo básico que, como dije, todas debemos usar. Pero oigan, yo me he quedado en shock porque yo veo muchos videos de coreanas y yo estoy viendo a una muchacha latina que vive en Corea y ella mostró un supermercado y explicó que allá ellas no transpiran casi, por ende casi no venden desodorantes, y a mí me sorprendió ver el supermercado que literalmente era como así la sección de desodorantes y nada más una línea, y yo me quedé como que
ya todo tiene sentido. Y por supuesto me imagino que idols o quizás deportistas, ya que transpiran, pienso yo, lo usarán, ¿verdad? Pienso yo. Este fue un dato que ella dio en su video y me dejó en shock. Y yo como que, tipo, no está de más decirlo, hay que mantener una buena higiene. Y ellas son conscientes de esto. Por supuesto que ellas no transpiran. Por supuesto quizás ellas no tengan esta necesidad. Pero me pareció súper interesante ese dato que ella dio. Y yo como que, oh, se los voy a dar. De verdad fue impactante. Fue impactante, no les voy a mentir. Pero sí, amigas, usen desodorante. Nunca se olviden de ponérselo. Y más si sales de práctica de baile, de lo que sea, si vas al gym. Que no se te olvide. Para empezar, las idols tienen un montón de responsabilidades, ensayos, entrevistas, eventos, prácticas, conciertos, y aún así mantienen una rutina constante y efectiva, ya que ser disciplinada no significa ser perfecta, sino comprometerte contigo misma cada día. Cumplir tus objetivos aunque sea con pequeños pasos, ya que la disciplina es lo que convierte sueños en realidad. Cuando adoptas ese hábito, aprendes a manejar mejor tu tiempo, a reducir el estrés y dar lo mejor de ti en todo lo que haces. Bueno, amigas, eso sería todo en el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado y de verdad les sirvan estos tips. Me esforcé muchísimo buscándolos, así que de verdad espero que les sirvan y los pongan en práctica. Son cositas que incluso yo, varias de ellas, no conocía. Ya les digo, me tocó rebuscar entre la información por ahí, pero no es algo imposible, se logró. Que yo sé que aunque no parecen la gran cosa, amigas, todo pequeño hábito, por más pequeño que sea o pequeña cosa que tú hagas, va a influir en tu vida. Y ya depende de ti en qué impacto tendrá en tu vida. Porque si tú haces un hábito por una semana o algo que cambies en tu rutina por una semana, te sirve de nada. Eso te sirve si tú lo llegas a largo plazo, porque uno va como cambiando, uno va siendo constante con las cosas, uno va siendo mejor persona, en el sentido de que te cuidas a ti misma, empiezas a ser más responsable, disciplinada, sin que tú te des cuenta de las cosas, y tu cuerpo también te lo agradece con el tiempo. No sé si me di a explicar, yo espero que sí. Pero bueno, eso era todo en este video. Ya saben que tengo redes sociales, es algo en todas como Ashley.Rivas por si me quieren seguir por ahí. Y ahora sí, habiendo dicho esto, me despido y hasta un próximo video. Bye bye.